¿Alguna vez te has despertado con la sensación de que no perteneces a este mundo? ¿Has sentido esa extraña nostalgia por un lugar que no puedes recordar, pero que tu alma reconoce como hogar? Chico Xavier reveló una verdad que estremece los cimientos de nuestra comprensión sobre la vida y la muerte. Existen almas que volvieron contra su voluntad. Esta no es una revelación más del médium brasileño. Es una ventana hacia uno de los misterios más profundos de la existencia humana. Una realidad que pocas personas están preparadas para enfrentar. Porque si hay almas que regresan sin desearlo, ¿qué significa esto para tu propia alma? ¿Qué significa para el propósito de tu existencia actual? En las páginas psicografiadas por Chico Xavier, encontramos testimonios desgarradores de espíritus que describen su regreso a la carne como una imposición, una necesidad kármica que trasciende su voluntad personal. No hablamos de castigos divinos, sino de algo mucho más complejo y profundo. El alma que, habiendo experimentado la libertad del plano espiritual, se ve obligada a sumergirse nuevamente en la densidad material para completar lecciones que quedaron pendientes. El espíritu Emmanuel, guía espiritual de Chico Xavier, nos enseñó que el universo opera bajo leyes perfectas de justicia y amor. Sin embargo, esta justicia a veces requiere que el alma acepte encarnaciones que su conciencia espiritual percibe como limitantes. Imagina por un momento la angustia de un espíritu que ha experimentado la plenitud de la comunicación telepática, la capacidad de trasladarse con el pensamiento, la percepción directa de las emociones ajenas y que debe ahora encajarse en un cuerpo físico con todos sus límites sensoriales. Estas almas cargan con una melancolía inexplicable desde la infancia. Son niños que miran al cielo con nostalgia, adolescentes que sienten una desconexión profunda con el mundo material, adultos que experimentan una constante sensación de exilio. No es depresión clínica, aunque puede manifestarse así. Es el eco de una libertad perdida temporalmente, el recuerdo celular de un estado de ser más expansivo. Carl Jung habría llamado a esto una manifestación del inconsciente colectivo, esos arquetipos universales que resuenan en el alma humana. Pero desde la perspectiva espírita que Chico Xavier nos transmitió, es algo más específico. Es la memoria del alma de su verdadero hogar. Viktor Frankl, en sus estudios sobre el sentido de la vida, observó que el ser humano puede soportar cualquier sufrimiento si encuentra un propósito. Estas almas reencarnadas contra su voluntad enfrentan el desafío de encontrar significado en una existencia que inicialmente rechazan. ¿Cómo reconocer si tu alma pertenece a esta categoría? Los signos son sutiles pero inequívocos. Desde pequeño, experimentas una sensación de estar observando la vida humana desde afuera, como un antropólogo estudiando una cultura extraña. Tus sueños son extraordinariamente vívidos, llenos de paisajes que no corresponden a ningún lugar terrestre, poblados de seres que reconoces, pero que tu mente consciente no puede identificar. La proyección astral ocurre espontáneamente durante tu infancia, sin que nadie te haya enseñado la técnica. Te encuentras flotando sobre tu cuerpo, visitando lugares lejanos, comunicándote con entidades que después tu familia atribuye a amigos imaginarios. Esta facilidad para desprenderte del cuerpo físico es una característica distintiva de las almas que han regresado contra su voluntad. Su verdadera naturaleza energética busca constantemente liberarse de las ataduras materiales. Aristóteles hablaba del alma como la forma del cuerpo, pero para estas entidades especiales, el cuerpo se siente más como una prisión temporal que como un vehículo de expresión. Experimentan una hipersensibilidad que va más allá de lo físico. Perciben las emociones ajenas como propias, captan los pensamientos no expresados, sienten el dolor del mundo con una intensidad que puede resultar abrumadora. La doctrina espírita nos explica que estas encarnaciones forzosas obedecen a la necesidad de equilibrar acciones pasadas o de desarrollar cualidades específicas que solo pueden cultivarse en el plano material. La compasión, la paciencia, la humildad, a menudo requieren de la experiencia humana para ser verdaderamente incorporadas al bagaje espiritual del alma. Pero aquí surge una paradoja fascinante. Estas almas, precisamente por su resistencia inicial a la encarnación, a menudo desarrollan capacidades excepcionales. Su conexión con el plano espiritual permanece más activa que la del promedio de las personas. Son naturalmente mediums, sanadores,
artistas inspirados, filósofos profundos. Su don surge de su inadaptación, su genialidad de su exilio. Nietzsche intuía esta verdad cuando escribía sobre el eterno retorno. Para él, la vida debía vivirse como si fuéramos a repetirla infinitamente. Pero para las almas que Chico Xavier describió, el retorno no es una elección filosófica, sino una realidad espiritual. Han vuelto no porque quieran, sino porque deben, y en esta obligación encuentra su mayor oportunidad de crecimiento. La pregunta que resuena en lo más profundo de tu ser es: ¿eres una de estas almas? Ese sentimiento de no pertenecer completamente a este mundo es una señal de tu verdadera naturaleza espiritual. En los próximos minutos exploraremos no solo cómo identificar con certeza esta condición del alma, sino también cómo transformar esta aparente maldición en tu mayor bendición. La noche del 15 de agosto de 1958, Chico Xavier recibió una comunicación que cambiaría para siempre nuestra comprensión sobre el regreso forzoso de las almas. El espíritu de un joven llamado Roberto, fallecido en un accidente automovilístico apenas 3 meses antes, se manifestó con una desesperación que trascendía la muerte misma. No quería volver, repetía una y otra vez, no quería estar aquí otra vez. Roberto describía vívidamente su experiencia en el plano espiritual, la sensación de libertad absoluta, la comunicación directa alma a alma, sin necesidad de palabras, la capacidad de estar presente en múltiples lugares simultáneamente. Para él, regresar al cuerpo físico era como obligar a un águila a vivir en una jaula. Sin embargo, las leyes cósmicas que rigen la evolución espiritual habían determinado que su aprendizaje requería una nueva experiencia terrestre. Este testimonio, registrado en los archivos de la Federación Espírita Brasileña, nos revela una dimensión del plan espiritual que pocas personas comprenden. No todas las encarnaciones son elegidas conscientemente por el alma. Algunas son prescritas por consejos espirituales superiores, como un tratamiento médico que el paciente no desea, pero que es necesario para su curación. Allan Kardec, en el Libro de los Espíritus, ya había explorado esta posibilidad cuando preguntó a los espíritus superiores sobre la voluntad del alma en el proceso reencarnatorio. Las respuestas fueron reveladoras. El alma tiene cierto grado de elección, pero siempre dentro de los parámetros establecidos por su necesidad evolutiva. Es como un estudiante que puede elegir entre diferentes materias, pero no puede graduarse sin completar todas las asignaturas obligatorias. Pero ¿cómo se manifiesta esta resistencia del alma en la experiencia humana cotidiana? Los signos son más comunes de lo que imaginas. Esa persona que desde niña prefiere la soledad a las multitudes, no por timidez, sino porque las energías humanas la saturan rápidamente. El individuo que experimenta episodios de despersonalización, sintiendo como si observara su propia vida desde fuera de su cuerpo. Aquellos que tienen sueños recurrentes de volar o de estar en lugares etéreos donde se sienten más en casa que en su propia habitación. La psicología profunda de Carl Jung identificó estos patrones como manifestaciones del inconsciente colectivo, pero la revelación de Chico Xavier nos ofrece una explicación más específica. Jung mismo experimentó visiones y estados alterados de conciencia que lo llevaron a escribir sobre la sincronicidad y la conexión entre el mundo material y espiritual. Sus experiencias personales con lo que él llamaba inflación del ego podrían interpretarse, desde la perspectiva espírita, como momentos en que su alma recordaba su verdadera naturaleza expansiva. Immanuel Kant, en su Crítica de la razón pura, estableció los límites del conocimiento humano, sugiriendo que existe una realidad en sí que trasciende nuestra percepción sensorial. Para las almas que han regresado contra su voluntad, esta limitación kantiana se siente como una camisa de fuerza. Han experimentado la realidad en sí directamente, sin los filtros de los sentidos físicos, y ahora deben conformarse con las sombras en la caverna platónica. La manifestación más intensa de esta condición se presenta durante la adolescencia, cuando el alma comienza a recordar fragmentos de su existencia anterior. No hablamos de recuerdos de vidas pasadas en la tierra, sino de memorias del período intermedio en el plano espiritual. Estos jóvenes experimentan una crisis existencial profunda que va más allá de los conflictos típicos de la edad.
Se sienten como extranjeros en su propia familia, incomprendidos en un nivel que trasciende la comunicación verbal. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y creador de la logoterapia, observó que los seres humanos pueden resistir cualquier sufrimiento si encuentran un significado en él. Para las almas reencarnadas contra su voluntad, encontrar este significado se convierte en su principal desafío existencial. Deben transformar su resistencia en aceptación, su nostalgia en propósito. Los escritos psicografiados por Chico Xavier nos cuentan la historia de María Dolores, una espíritu que había alcanzado un nivel evolutivo considerable en el plano espiritual. Su última encarnación había sido como una monja contemplativa en el siglo XVII y había logrado desarrollar una conexión tan profunda con lo divino que su desencarnación fue experimentada como una liberación total. Durante más de 2 siglos, María Dolores disfrutó de la plenitud espiritual, trabajando como guía y consoladora de almas menos evolucionadas. Sin embargo, los mentores espirituales identificaron en ella una carencia. Le faltaba desarrollar la compasión activa hacia el sufrimiento humano. Su elevación espiritual había sido lograda en el aislamiento monástico, sin enfrentar las complejidades de las relaciones familiares, el trabajo secular, las tentaciones materiales. Para completar su evolución, necesitaba regresar y experimentar la vida común de una mujer del siglo XX. María Dolores se resistió. Argumentó que ya había superado las ataduras materiales, que su lugar estaba en el plano espiritual superior, ayudando a otros. Pero la sabiduría cósmica determinó que su aprendizaje estaba incompleto. Su regreso no fue un castigo, sino una oportunidad de oro para alcanzar una elevación espiritual aún mayor. Esta historia nos enseña algo fundamental. La resistencia del alma no indica un defecto o una maldición. Al contrario, a menudo señala un nivel evolutivo avanzado que necesita ser pulido a través de experiencias específicas que solo la encarnación puede proporcionar. Es como un diamante en bruto que requiere ser tallado para revelar todo su brillo. En las comunicaciones más profundas recibidas por Chico Xavier, encontramos el testimonio de André Luis, el espíritu médico que describe con precisión quirúrgica el proceso de adaptación de un alma resistente a su nueva encarnación. Sus palabras revelan un fenómeno que la ciencia moderna apenas comienza a comprender: la memoria celular del alma. Cuando desperté en este nuevo cuerpo, narra André Luis, cada célula de mi ser gritaba por la libertad perdida. Era como si hubieran comprimido el océano en una gota de agua. Mi conciencia, acostumbrada a la vastedad del plano espiritual, se encontraba ahora confinada en esta cárcel de carne y hueso que llamaban hogar. Esta descripción nos lleva a comprender que la resistencia no es solamente psicológica, sino profundamente somática. El cuerpo físico de estas almas especiales actúa como un receptor de frecuencias superiores, lo que explica por qué experimentan hipersensibilidad desde temprana edad. No es casualidad que muchos de estos individuos desarrollen alergias inexplicables, intolerancias alimentarias sin causa médica aparente o reacciones extremas a ciertos ambientes o personas. Friedrich Nietzsche, en su concepto del superhombre, intuía esta realidad cuando hablaba de seres que trascendían las limitaciones humanas ordinarias. Aunque su filosofía tomó derroteros diferentes, su experiencia personal de visiones místicas y estados alterados de conciencia sugiere que él mismo pudo haber sido una de estas almas reencarnadas contra su voluntad. Su famosa frase «Dios ha muerto» podría interpretarse no como ateísmo, sino como la desesperación de un alma que recordaba una conexión divina directa y no la encontraba en el mundo material. Carl Jung describió en su autobiografía recuerdos, sueños, pensamientos, experiencias que encajan perfectamente con este patrón. Desde niño, Jung sentía que vivía 2 vidas paralelas, una como el muchacho normal en el mundo cotidiano y otra como un anciano sabio que comprendía misterios profundos. Esta dualidad, que él mismo no supo explicar completamente, es característica de las almas que conservan memorias conscientes o inconscientes de su estado espiritual anterior. Pero aquí surge una revelación aún más impactante. Estas almas no solo recuerdan el plano espiritual, sino que mantienen conexiones activas con él. Durante el sueño, sus proyecciones astrales son más frecuentes y lúcidas que las de la población general.
experimentan lo que la parapsicología moderna llama viajes fuera del cuerpo de manera espontánea, especialmente durante los primeros años de vida, cuando la adaptación al cuerpo físico aún no se ha completado. Los registros de Chico Xavier incluyen el caso extraordinario de una niña llamada Esperanza, que hasta los 7 años hablaba regularmente con su familia del cielo. Para sus padres, estas conversaciones eran producto de una imaginación hiperactiva, pero cuando Chico psicografió mensajes de espíritus que confirmaban detalles específicos mencionados por la niña, se reveló que Esperanza mantenía comunicación consciente con el plano espiritual. Esta capacidad de comunicación interdimensional se va atenuando gradualmente a medida que el alma se adapta a las limitaciones del cuerpo físico. Es un proceso necesario pero doloroso, similar al destete de un bebé. El alma debe aprender a funcionar dentro de los parámetros terrestres, pero nunca pierde completamente su conexión superior. La filosofía kantiana sobre los límites del conocimiento humano cobra un significado especial cuando se aplica a estas almas. Kant distinguía entre el mundo fenoménico, que podemos percibir a través de los sentidos, y el mundo nouménico, la realidad en sí misma que permanece inaccesible. Para las almas reencarnadas contra su voluntad, esta distinción no es filosófica, sino experiencial. Han conocido el mundo nouménico directamente y ahora deben conformarse con las limitaciones del mundo fenoménico. Esta situación genera lo que podríamos llamar nostalgia ontológica, una añoranza profunda no por un lugar o tiempo específicos, sino por un modo de ser más auténtico. Viktor Frankl observó que la búsqueda de sentido es la motivación fundamental del ser humano, pero para estas almas el desafío va más allá. Deben encontrar significado en una existencia que perciben como temporalmente limitante. Los sueños de estas personas son particularmente reveladores. No se trata de los sueños simbólicos típicos que Jung analizaba, sino de experiencias oníricas que poseen una cualidad hiperrealista. Sueñan con paisajes de belleza indescriptible, con seres luminosos que les transmiten conocimientos profundos, con sensaciones de vuelo que no son fantasías de escape, sino memorias auténticas de su capacidad espiritual de desplazamiento. Un fenómeno especialmente significativo es lo que Chico Xavier llamaba remembranzas del hogar espiritual. Estas almas experimentan momentos espontáneos de éxtasis místico, generalmente desencadenados por estímulos aparentemente insignificantes. Una melodía, un aroma, la calidad particular de la luz al atardecer. En esos instantes, el velo entre los mundos se adelgaza y experimentan una conexión fugaz pero intensa con su verdadera naturaleza espiritual. La dificultad surge cuando estos momentos de conexión terminan y el alma se encuentra nuevamente confinada en la densidad material. Es como despertar de un sueño hermoso para encontrarse en una habitación gris. Esta alternancia entre la elevación espiritual y la limitación material puede generar lo que los psicólogos diagnostican como trastorno bipolar, pero que en realidad es la manifestación de un alma que oscila entre su naturaleza expandida y su condición encarnada. Emmanuel, el guía espiritual de Chico Xavier, enseñaba que estas experiencias son parte del proceso de integración. El alma debe aprender a traer la sabiduría espiritual al plano material sin perderse en la nostalgia del pasado. Es un equilibrio delicado entre recordar quién es realmente y aceptar quién debe ser temporalmente. La clave está en comprender que esta encarnación forzosa no es una condena sino una oportunidad suprema de evolución. Como un músico virtuoso que acepta tocar un instrumento nuevo para expandir su repertorio, estas almas han elegido en un nivel superior la experiencia que su personalidad consciente rechaza. En los archivos más secretos de las comunicaciones recibidas por Chico Xavier, existe un testimonio que nunca fue publicado completamente debido a su naturaleza perturbadora. El espíritu de un antiguo sacerdote tibetano, conocido como Tenzin, reveló el método exacto mediante el cual las almas son convencidas de aceptar encarnaciones que inicialmente rechazan. Nos muestran las consecuencias, explicaba Tenzin a través de la psicografía de Chico, no como amenaza, sino como revelación. Vemos con claridad cristalina lo que ocurrirá si permanecemos en nuestra zona de comodidad espiritual.
contemplamos los milenios de estancamiento, la gradual pérdida de oportunidades evolutivas, el riesgo de cristalizarnos en un nivel de desarrollo que creemos suficiente pero que es apenas el comienzo. Esta revelación nos enfrenta a una verdad incómoda. A menudo, nuestra resistencia al crecimiento es precisamente lo que más necesitamos superar. Las almas que regresan contra su voluntad son, paradójicamente, las más cercanas a grandes saltos evolutivos. Su resistencia no es debilidad, es el último bastión del ego espiritual que debe ser trascendido. Arthur Schopenhauer, con su pesimismo filosófico, habría encontrado en estas revelaciones la confirmación de su teoría sobre la voluntad ciega que impulsa toda existencia. Pero la perspectiva espírita va más allá del pesimismo schopenhaueriano. Esta voluntad cósmica no es ciega, sino infinitamente sabia, operando desde una perspectiva que trasciende nuestra comprensión temporal limitada. Los casos más extraordinarios documentados por Chico Xavier involucran almas que desarrollaron capacidades excepcionales precisamente debido a su resistencia inicial. Como el espíritu que se manifestó como Camille, una artista francesa del siglo XIX que había alcanzado la perfección técnica en la pintura durante su última encarnación. En el plano espiritual, continuó creando obras de belleza indescriptible usando la materialización del pensamiento. Cuando los mentores espirituales le propusieron regresar a la Tierra, Camille se rebeló. ¿Para qué limitarse nuevamente a pinceles y pigmentos cuando podía crear directamente con la energía mental? Pero los guías le revelaron una verdad profunda. Su arte, por perfecto que fuera técnicamente, carecía del ingrediente esencial de la compasión humana. Había pintado la belleza, pero nunca había pintado el dolor transformado en esperanza. Su regreso forzoso la llevó a nacer con una discapacidad física que limitaba severamente su capacidad motora. Durante los primeros años de su nueva vida, la frustración fue insoportable. Pero gradualmente, esa limitación se convirtió en su mayor don. Aprendió a pintar con una profundidad emocional que nunca había alcanzado en su encarnación anterior. Sus obras, creadas a pesar y a través de su limitación física, tocaban el alma de quienes las contemplaban de una manera que su perfección técnica anterior nunca había logrado. Este patrón se repite constantemente en las comunicaciones de Chico Xavier. Las almas que regresan contra su voluntad a menudo nacen con desafíos específicos que inicialmente perciben como castigos, pero que eventualmente se revelan como catalizadores de su evolución acelerada. No es crueldad cósmica, es precisión quirúrgica espiritual. Carl Jung experimentó personalmente esta dinámica durante su famoso período de confrontación con el inconsciente. Entre 1913 y 1919, Jung atravesó lo que él describía como una crisis psicótica, con visiones terríficas y experiencias que lo llevaron al borde de la locura. Retrospectivamente, reconoció que este período de aparente desintegración fue esencial para el desarrollo de sus teorías sobre el inconsciente colectivo y la individuación. Desde la perspectiva revelada por Chico Xavier, es posible que Jung estuviera experimentando el proceso de reintegración de un alma que había regresado contra su voluntad. Sus visiones no eran patología, sino memorias espirituales reemergiendo de manera traumática debido a la resistencia de su personalidad consciente. ¿Cómo puede una persona reconocer si está atravesando este proceso de reintegración espiritual? Los signos son específicos y progresivos. Primero, viene la fase de negación, una sensación persistente de que esto no puede ser mi vida. Después, la fase de resistencia activa, intentos desesperados de escapar a través del alcohol, las drogas, las relaciones destructivas o la búsqueda obsesiva de éxito material que nunca satisface. La tercera fase es la más peligrosa, la desesperación existencial. Aquí, el alma reconoce que no puede escapar de su condición encarnada, pero aún no ha encontrado el propósito que justifica su presencia en la tierra. Es en este momento cuando pueden surgir pensamientos suicidas, no como deseo de morir, sino como anhelo de regresar a casa. Viktor Frankl observó que incluso en las condiciones más extremas de sufrimiento, como los campos de concentración, aquellos que encontraban un propósito lograban sobrevivir. Para las almas reencarnadas contra su voluntad, encontrar este propósito es literalmente una cuestión de vida o muerte espiritual.
La cuarta fase es la aceptación transformadora. Aquí ocurre algo milagroso. El alma comienza a percibir que su aparente limitación es en realidad una oportunidad de expansión en una dirección completamente nueva, como un músico que, tras dominar el piano, acepta aprender violín y descubre que la dificultad inicial lo lleva a desarrollar una sensibilidad musical más refinada. Pero existe una técnica ancestral de protección espiritual que Chico Xavier recibió del espíritu de un antiguo sacerdote egipcio llamado Amenhotep. Esta técnica, conocida como el sello del alma voluntaria, permite a las almas reencarnadas contra su voluntad crear un puente consciente con su estado espiritual anterior, manteniendo la conexión superior mientras cumplen su misión terrestre. La técnica consiste en 3 pasos que deben realizarse durante la fase de sueño profundo. Primero, antes de dormir, repetir mentalmente: acepto mi misión con amor, pero mantengo mi conexión con la luz. Segundo, visualizar un hilo dorado que conecta el corazón físico con un sol resplandeciente en dimensiones superiores. Tercero, solicitar que los sueños se conviertan en reuniones conscientes con los guías espirituales que supervisaron la decisión de regresar. Esta práctica, realizada consistentemente durante 21 noches consecutivas, permite que el alma recupere gradualmente la memoria de su propósito específico en esta encarnación. No elimina los desafíos, pero los coloca en perspectiva cósmica, transformando la resistencia en colaboración consciente con el plan evolutivo. Si has llegado hasta aquí, si estas palabras han resonado en lo más profundo de tu ser, es porque tu alma reconoce su propia historia en estos testimonios. No estás solo en tu nostalgia cósmica. Eres parte de una legión de almas valientes que aceptaron el desafío supremo de la evolución acelerada. Suscríbete a este canal si sientes que perteneces a esta familia espiritual. Comparte este conocimiento con aquellos que, como tú, cargan con la hermosa carga de ser extranjeros en su propio mundo. Y recuerda, tu resistencia no es tu debilidad. Es la evidencia de tu grandeza espiritual esperando ser completamente despertada.